para ganar. Me gusta la frase que dice ahí cuando están en la batalla y dice: hoy ninguno va a morir, hoy ninguno va a morir. Y si se fijan, ¿no? en esta ilustración, en esta película, los guerreros tenían que tener bien puesta la armadura, pero también tenían que tener su escudo en el lugar correcto y saber usar su escudo. No hubiera sido por el escudo, todos ellos hubieran muerto por las flechas del enemigo. Y hemos estado hablando precisamente estas semanas acerca de la armadura de Dios. Hemos estado hablando acerca de ponernos la armadura de Dios, de que estamos aquí para ganar, de que Dios nos ha traído hasta este lugar, hasta este momento, para vencer, para ganar nuestras batallas, para ganar la victoria, vencer en la victoria que Cristo ha ganado para nosotros. Las semanas anteriores estuvimos hablando ya de varios componentes de la armadura de Dios, y hoy vamos a hablar del escudo de la fe, de poder tener el escudo correcto y de saber usar el escudo de la fe para poder vencer en el medio de la lucha. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido una lucha espiritual en el que se ha sentido más o menos un poquito como lo de esta película, ¿no? Que parece que te están cayendo miles de flechas encima. Pero yo les tengo una buena noticia, y es que el escudo de la fe que Dios nos ha dado, la gracia de Jesucristo sobre nuestra vida, es más poderosa que cualquier dardo del enemigo, que cualquier dardo del diablo sobre tu vida, sin importar que sea desánimo, sin importar que sea enfermedad, sin importar que sea alguna traición, sin importar que sea alguna aflicción o algún percance, lo que sea. El Señor nos ha dado lo que necesitamos para que podamos vencer en medio de la lucha, y Él nos ha dado el escudo para que podamos vencer. En Efesios capítulo 6 versículo 16 nos dice: además de todo, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Además de todo, levanten el escudo de la fe. Piensa en esto que está diciendo el apóstol Pablo: por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque el escudo es lo primero. Si se rompe el escudo, ya todo lo demás está al descubierto. Puedes tener la demás parte de la armadura, pero el escudo es donde vienen a llegar primero el ataque del enemigo. Dice por sobre todo, y luego dice levántenlo. O sea, de nada te sirve el escudo en un lado, de nada te sirve el escudo en la espalda, de nada te sirve el escudo tirado en el piso. Tienes que poder levantarlo. No sé si alguno de ustedes ha visto esta película, no, pero en la película hay una escena en la que un personaje quiere ser parte de los soldados, y por su tamaño y por su situación física no puede levantar el escudo. Y lo que le dicen es: tú no estás capacitado, tú no puedes ser parte de nosotros, porque si uno de los que tienen el escudo no es capaz de levantarlo, todos los demás sufren. Y tú serás el primero que va a sufrir, ¿no? Entonces necesitamos ser capaces de levantar el escudo de la fe. Ya hablamos de que tenemos que tener los zapatos del evangelio bien puestos. Lo que estábamos diciendo, ¿no? Próxima semana, domingo de misión, vamos a compartir el evangelio. Yo le digo a usted: dispóngase para compartir el evangelio con alguien. Si no puede ir con nosotros, vaya a compartir el evangelio. Piense en alguna forma que comparte el evangelio con alguien. Ya hablamos de tener el cinturón de la verdad. Hablamos de tener la coraza de la justicia de Dios. Pero sobre todas las cosas, dice el apóstol Pablo, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. La palabra escudo es la palabra terus, tureon, que significa algo así como puerta. Es la palabra que se usaba para el escudo, algo así como una puerta. Es la misma palabra que se usa para hablar de una puerta, porque una puerta
Una vez que se abre, las cosas pueden entrar, y el escudo de esta misma forma servía como una puerta que detenía los ataques del enemigo. También era porque tenía la forma, en cierto sentido, de una puerta, unos más grandes que otros, ¿no? Pero el escudo romano, el escudo que usaban los romanos, y más o menos el que el apóstol Pablo estaba mirando cuando habló de esto, era un escudo que medía más o menos unos 4 pies de largo por 2 pies de ancho, con una base de hierro cubierto con capas de cuero que lo remojaban antes de la guerra, antes de la batalla, para que pudiera detener los dardos incendiados. Aparte tenía que ser el soldado capaz de poder levantarlo. Los soldados se ponían en una formación cuadrada, en la que algo similar a lo que estamos viendo ahí en la película, y hay otra escena en la que se cubren todos juntos de los ataques. Era lo que hacían los soldados. Entrenaban con su escudo, estaban dispuestos a la batalla, pero podían también levantar el escudo, y tenían la capacidad y tenían el escudo correcto. Más o menos lo que hacían era como crear un caparazón, estilo del caparazón de las tortugas, para cubrirse de los ataques de los enemigos, para cubrirse de las flechas de los enemigos. La palabra que usaban era esta palabra que tiene que ver como algo así como una puerta, un escudo para detener, para no dejar entrar al enemigo en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo dice: levanten el escudo de la fe, el escudo de la fe. Y la palabra fe es la palabra pisteo, que significa una fe firme, una firme persuasión, una convicción basada en lo que oímos. Dice el apóstol Pablo: levanten el escudo, levanten la puerta, mantengan esa puerta bien cerrada para que no entre nada que pueda dañar su fe. Una fe que tiene que ser basada en la persuasión, o sea, convencidos. Tenemos que estar convencidos, es lo que dice el apóstol Pablo. Tú tienes que estar convencido de algo. Convencido totalmente. Cuando tú estás convencido de algo, lo afirmas, lo dices, lo declaras. Cuando estamos convencidos de las cosas, somos capaces de apostar por ellas, ¿no? Cuando éramos niños y decíamos: te apuesto lo que quieras. No teníamos nada, pero decíamos así, ¿no? En un sentido, te apuesto lo que quieras a que sí es cierto, porque estábamos convencidos de que lo que decíamos era cierto. Como cristianos, tú y yo tenemos que estar convencidos de nuestra fe y apostar todo lo que tenemos en nuestra fe, porque nuestra fe está fundada no solamente en lo que pensamos o lo que nosotros creemos, sino en la palabra de Dios. Está fundada en una persuasión firme de la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice: levanten el escudo de la fe por sobre todas las cosas, porque con él van a poder detener los dardos de fuego del maligno. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo llegamos a poder levantar el escudo de la fe? Una de las cosas es que tenemos que entender es que para poder levantar el escudo necesitamos ejercitar. Necesitamos ejercitar si queremos levantar el escudo. Si queremos ser protegidos por el escudo de la fe, tenemos que levantarlo. Y para levantarlo tenemos que ejercitar. Estos guerreros vivían, en el caso de los espartanos, que es una historia real, vivían para ser soldados desde chiquitos. De hecho, si leen la historia un poco más, dice que era es una de las únicas sociedades en las que se permitía el infanticidio, matar a los bebés. Si veían que un bebé no era apto por alguna situación física o lo que sea para ser un guerrero, lo mataban. No estoy diciendo que eso es correcto. Lo que estoy diciendo es que era una sociedad que se entrenaba para ganar, se entrenaba para pelear. Desde niños los entrenaban para ser soldados. Desde niños eran entrenados para
vestirse de una armadura y levantar un escudo para hacer un equipo. Y en este sentido los cristianos tenemos que estar siendo entrenados continuamente para vencer. O sea, nosotros venimos aquí a la iglesia, o usted se levanta en la mañana y lee la Biblia, o en la tarde, o a la hora que lea la palabra, o ora para entrenarse. Se está entrenando, nos estamos entrenando para una batalla continua. Nos estamos entrenando porque somos soldados de un ejército que está en lucha para ganar, que está en una batalla para ganar. Pero esto implica ejercicio, implica ejercitarnos, implica poder nosotros levantar el escudo de la fe. Porque como les digo, de nada sirve tener el escudo y no poder levantarlo. De nada sirve la palabra de Dios en un libro en la esquina de tu casa empolvada. De nada sirve una aplicación en el teléfono que incluso te la pueda leer si nunca lo oyes. De nada sirve la palabra de Dios siendo predicada en los domingos o en los grupos si tú no la escuchas y no la recibes. Tenemos que ser capaces de levantar el escudo de la fe. Tenemos que ser capaces, y para esto tenemos que ejercitar en la fe. Y de eso es lo que les quiero hablar. ¿Cómo ejercitamos la fe? ¿Cómo levantamos el escudo de la fe? ¿Qué es lo que implica? Porque ciertamente no estamos hablando de un escudo físico. Ninguno de nosotros tenemos un escudo físico, ya no se usa, ¿no? Es más, ya ni siquiera son muy efectivos. Porque para ahorita no, a menos de que sea un escudo blindado, a lo mejor. Pero estamos hablando de algo más. El apóstol Pablo usó la figura de este soldado, pero para hablar algo más profundo, una verdad más profunda que tiene que ver con realidades espirituales. Les dice: levanten el escudo de la fe, ejercítense en la fe. Y para nosotros ejercitarnos en la fe, lo primero que tenemos que hacer es que oímos o escuchamos. Es lo primero que tenemos que hacer: aprender a escuchar la palabra de Dios. La fe es como un ejercicio, así como cuando ustedes que van al gimnasio, ¿no? Y hacen 20 lagartijas y 40 sentadillas, y corres 20 minutos y haces otros 30 minutos de algún otro ejercicio. En ese sentido, la fe también la tenemos que ejercitar para que cuando venga el momento de levantar el escudo de la fe, tú lo puedas levantar. Porque hay muchas personas que, aunque de pronto han ido a la iglesia o de pronto han escuchado algo de la palabra del Señor, pero viene el fuego de la prueba y sucumben ante las acechanzas del enemigo, porque no habían ejercitado su fe, porque no estaban siendo ejercitados en el ejercicio de tener la capacidad de levantar el escudo de la fe. Entonces, lo primero que tú y yo necesitamos hacer cuando ejercitamos nuestra fe empieza con escuchar con nuestro oído. Para poder ser persuadidos necesitamos primero escuchar. Si tú quieres ser persuadido de la palabra de Dios, necesitas escuchar la palabra de Dios. Y cuando me refiero a escuchar la palabra de Dios, no es nada más en este lugar, o no es nada más predicaciones de alguien, sino cuando tú la lees. Cuando tú lees la palabra, o cuando dejas que la palabra la escuchas a través de a lo mejor tu teléfono. Ahí empieza el ejercicio de la fe. Cuando nosotros somos capaces de exponernos, escuchar la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia, es decir, oír la palabra de Cristo. La palabra de Cristo. La otra versión de la Reina Valera dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahí es donde empieza el ejercicio de la fe. ¿Quieres poder levantar el escudo de la fe? Cuando llegue la prueba necesitas escuchar la palabra. Por eso es que animamos a las personas una y otra vez: ven a la iglesia,
Ve a los grupos, ve a la oración, escucha cosas buenas en el internet o busca cosas que te edifiquen. Fíjate qué es lo que estás escuchando, porque somos persuadidos por lo que escuchamos. Si escuchamos la palabra de Dios, terminamos siendo persuadidos por ella. Pero si la mayoría de nuestro día escuchamos un montón de otras cosas, ¿no? Quejas en el trabajo, ¿no? Discusiones en la familia, situaciones de inmoralidad, chismes en otro lado, ¿no? Conspiraciones en el internet. ¿Qué tantas cosas escuchas? ¿Qué tantas cosas, no? Audionovelas. No, ya no hay, ¿no? Ya no hay audionovelas. Esas eran las del radio antes, ¿no? Pero telenovelas es lo que escuchas. O no, ya no son telenovelas, ahora son series. Ahora son series, ¿no? Ya nadie es novelero, ahora son serieros. ¿Qué cosas escuchas? El ejercicio de la fe empieza por el escuchar. Y qué curioso, ¿no? Ahora un paréntesis ahorita que estás diciendo es que cómo cambian las cosas y cómo el enemigo a veces nos persuade de cosas que como que ya no sentimos que es pecado. Puedes poner a una persona novelera y a uno que ve un montón de series, y al novelero lo vas a criticar. Ay, no, eso es malo, ¿no? Y al que ve las series no tanto. Porque el enemigo cambia las cosas sutilmente para que después tú pierdas el tiempo igual, te expongas a las mismas cosas, pero con otro nombre, diferente. ¿A qué cosas nos estamos exponiendo? En el ejercicio de la fe tienes que exponerte a la palabra de Dios. Estos hombres guerreros eran expuestos desde niños a la batalla. Eran expuestos desde niños a la guerra. Eran expuestos desde niños a poder llevar el peso de una armadura que tendrían que llevar. Hablando de series, el otro estaba viendo una serie, otra parte acerca de caballeros, ¿no? Los más de la edad medieval, y los entrenaban y les echaban unos costales encima. Tienes que llevar esos costales porque eso es el equivalente a la armadura que te vas a poner cuando vayas a andar en la batalla. Y bien pesadote. Cuando ven la armadura no piensas que va a ser tan pesada como cuando ves unos costales encima. Pero tenían que imponerse. Como cristianos nosotros necesitamos imponernos a escuchar la palabra de Dios continuamente, porque eso es lo que nos ayuda a poder nosotros levantar el escudo de la fe. La fe viene por el oír la palabra de Cristo. Lucas capítulo 11 versículo 28, Jesús respondió: pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Todo el que escucha. La fe empieza por escuchar. El ejercicio de la fe empieza por escuchar. Tú necesitas escuchar la palabra de Dios, excepto de que de alguna forma milagrosa que Dios se aparezca a alguien, y si Dios lo quiere hacer lo hace. Pero excepto de que Dios lo haga de esa forma y se le aparezca a alguien y le revele todo su plan, la fe viene por el oír. Excepto de eso, por el oír la palabra de Dios. Por eso es que nosotros somos animados a compartir la fe con otros, porque es la forma en la que las personas van a creer. Escuchando. Saben que yo creo que el enemigo nos ha engañado en algo. Y esto es aparte de esto, pero yo creo que el enemigo ha logrado engañar muchas veces a la iglesia, a los cristianos, diciéndoles que no tienen que hablar tanto, sino que tienen que comportarse bien delante de la gente. Y es una verdad a medias, ¿no? De que tú compórtate bien y ya de eso. No, la Biblia no dice que te comportes bien solamente. La Biblia dice que te comportes bien, pero que hables también. Porque la fe viene por el oír. Porque hay muchas personas que se comportan bien, pero nunca han escuchado, nunca han conocido de la palabra de Dios. Necesitan escuchar. Así como nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios. Necesitamos aprender a dominar nuestros sentidos. Tus sentidos son tuyos, mis sentidos son míos. Dios nos los dio. Dios nos dio nuestros oídos y somos capaces de prestárselos a quien queramos. ¿A quién se los estás prestando?
diariamente, continuamente. Como un buen soldado tienes que prestar tu oído a la palabra de Dios. Ahí empieza el ejercicio de la fe. Lo segundo, para ejercitarnos en la fe, es que tenemos que meditar la palabra de Dios. El ejercicio de la fe, para poder levantar el escudo de la fe, requiere que meditemos la palabra de Dios. No nada más la escuches, porque a veces, como nos pasa, ¿no? Y como decíamos, entra por un oído y sale por el otro. Pero que la escuchemos, pero aparte de eso la meditemos. Meditemos la palabra del Señor. Y esto tiene que ver no con dejar la mente vacía. La meditación de la palabra de Dios, o la meditación de un discípulo, no tiene que ver con dejar la mente vacía. Al contrario, tiene que ver con llenar la mente de la palabra de Dios. En muchas otras religiones encuentras que la gente medita, ¿no? Y deja su mente en vacío, o quiere dejar su mente en blanco, en vacío. Nosotros meditamos para llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Entonces oímos la palabra, luego la meditamos con nuestra mente. Se fijan, requiere todos los sentidos. Primero escuchamos, luego usamos nuestra mente. Decía mi papá, ¿qué Dios te dio la cabeza nada más para los piojos? No. Nos la dio para pensar, ¿no? Para pensar. Dios te dio una mente brillante. ¿Puedes decir eso? Yo tengo una mente brillante. ¿Lo pueden decir? Yo tengo una mente brillante. Dios, piensa simplemente en un momento todo lo que tu cerebro puede hacer. Y Dios nos dio esa mente para que nosotros podamos meditar su palabra. El Salmo capítulo 1 versículo 19 dice: estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Qué poderoso este pasaje. Estudiaré. ¿Alguna vez has dicho eso? Me voy a proponer estudiar tus mandamientos, Señor. Estudiar tus mandamientos. Voy a reflexionar en tus caminos hoy. Voy a reflexionar en la palabra que escuché. Voy a reflexionar en lo que tú me estás hablando. Voy a dejar de pensar tantas cosas que a veces pensamos, y voy a entrenar mi mente para reflexionar en tu palabra, para reflexionar en lo que tú quieres. Tú y yo somos dueños de nuestros pensamientos. Tú eres dueño de lo que piensas. Si bien nuestros pensamientos son como el viento, dice la Biblia, y se van prontamente, ¿no? Cuando menos piensas, ya estás pensando en cualquier cosa, en una hamburguesa. Algunos de ustedes ahorita los veo con cara así como que están pensando en una hamburguesota. Otros están pensando en una cama. Algunos los veo así como con una almohada y hasta le salen así heces así de sueño. Pero tú eres capaz de sujetar esos pensamientos y volverlos y traerlos y decir: voy a reflexionar en tu palabra. Dice el salmista, decía: estudiaré tus mandamientos. El decir estudiar implica me voy a sentar o me voy a parar o lo que sea, como sea, pero voy a detenerme para estudiar tus mandamientos. Voy a estudiar lo que tú estás diciendo. Voy a estudiar tu palabra. Voy a reflexionar. Cuando reflexionamos, miramos lo que estamos haciendo a la luz de lo que se nos está diciendo. Dices: tu palabra dice, Señor, que yo te ponga a ti por sobre todas las cosas en mi vida. Y luego dices: en realidad lo estoy haciendo. Estoy haciendo eso. El salmista dice: lo voy a hacer. Y luego dice: no nada más lo voy a hacer, sino que me voy a deleitar en tus decretos y no me olvidaré de tu palabra. Ese es el ejercicio de la fe, meditar en sus decretos. Tú y yo necesitamos aprender a meditar en los decretos del Señor, meditar en su palabra, ejercitar en la fe, como un buen soldado que ama lo que hace, que se levanta listo y dispuesto para entrenar. ¿Sabían ustedes que la mayoría de los soldados, yo creo que, no sé, no tengo las estadísticas, pero más del 90% que están en el ejército o que están entrenando, quieren ir a la guerra? O sea, no,
tú pensarías, ¿no? Que es soldado, pero no, yo no quiero ir a la guerra, no, que no me manden a mí. No, la mayoría de ellos quieren ir a la guerra. Se entrenan porque quieren un día que llegue el tiempo, la batalla, y vámonos a la batalla. Para eso están ahí. O sea, y piensa en eso. Se deleitan en lo que hacen. Porque ¿quién quiere un ejército de un montón de cobardes, no? Y cuando llegue la batalla todos salgan corriendo, o todos sean desertores. Y el ejército del Señor tiene que ser un ejército así. La iglesia tiene que ser así. Los discípulos deben de ser así. De hecho, un momento Jesús les dice a sus discípulos, varias veces les dice a sus discípulos, ¿se quieren ir? ¿Por qué? Porque Jesús no quería traer a 12 o a los 70 que lo anduvieran siguiendo por compromiso. Tenían que haber hecho una conexión. Tenían que decir, yo estoy aquí porque quiero estar aquí. Me deleito, dice el salmista. Me deleitaré. Voy a deleitarme en tu palabra. Voy a deleitarme en entrenar, porque cuando llegue la guerra yo voy a vencer. Cuando llegue la batalla yo voy a ganar. No voy a caer. Yo voy a ser de los que rescatan a otros. Para eso he sido llamado. En Josué 1:8 dice, este es un pasaje muy icónico, ¿no? Muy importante en la palabra del Señor, en la ley. Le dice Josué 1:9, dice, no se apartará de ti este libro de la ley, sino que meditaré en él de día y de noche. Josué 1:8, para asegurarme de obedecer todo lo que ahí está escrito. El Señor le estaba diciendo a Josué, solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucciones, este libro de la ley. Constantemente. Necesitas meditarlo. Medita de él de día y de noche. Solo así podrás hacer prosperar tu camino. El ejercicio de la fe requiere que oigamos la palabra y luego que allá adentro empiece a dar vuelta y la empecemos a meditar, y que esa palabra nos empiece a transformar, nos empiece a cambiar. Pero luego el ejercicio de la fe no nada más necesita entrar en nuestros oídos y estar en nuestra mente y meditarlo en la mente, sino que tenemos que creerlo con el corazón. Tenemos que creerlo en el corazón. Tenemos que decidir. Lo que se nos ha hablado, lo que hemos meditado, ahora lo vamos a creer. Porque hay personas que escuchan la palabra de Dios, que meditan la palabra de Dios y luego rechazan la palabra de Dios. Dicen, no, pues sí, ya lo medité, ya lo vi, pero no me convence. De hecho, hay filósofos, hay teólogos que conocen la palabra, la han estudiado, la han meditado, pero no está en su corazón. No han creído en su corazón, no la han recibido en lo profundo de su corazón. Una cosa es que tú conozcas algo mentalmente, y otra cosa es cuando tú lo crees y tienes fe y recibes esa palabra. Entonces necesitamos nosotros en el ejercicio de la fe oír, meditar y luego creer. Proverbios 23, versículo 26 dice esto: oh hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Dame tu corazón, no nada más tu atención. Dios no dice, no nada más ves tu atención. Mira, Dios no nada más dice, dame el domingo de 2:30 a 3:30 y con eso estoy contento. Dios no dice, dame nada más el 10% de lo que ganes, o ofrendas ahí cuando quieras, una vez al año. Dios no dice, dame nada más un poquito de atención. Dice, dame tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame todo lo que tienes. Dame tu corazón. Cree lo que estoy diciéndote. Necesitamos creer en el corazón. Romanos 10, versículo 10, la primera parte del versículo dice, pues es por creer en tu corazón
que eres declarado justo ante los ojos de Dios. Es por creer en tu corazón. No es por escuchar nada más, no es por meditar solamente, es por creer en tu corazón que eres justificado delante de Dios. Luego Romanos el siguiente versículo, el capítulo 10 versículo 9, la segunda parte dice: y cree en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y serás salvo. Cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces tenemos que escuchar, meditar, creer en nuestro corazón la palabra del Señor. Así ejercitamos el escudo de la fe. No es nada más decir yo tengo fe cuando llegan las situaciones difíciles a tu vida. No es nada más decir yo tengo un escudo de fe. Tiene que ver con ejercitarnos constantemente. Ninguno de estos soldados, como los que vemos ahí en esa película, llegaron ahí de casualidad. Llegaron ahí nada más, órale, agárrenlo y póngalo. No, habían entrenado para esos momentos. Tú y yo necesitamos entrenar para esos momentos. Ninguno sabemos cuándo llegará la aflicción, ninguno sabemos cuándo llegará la persecución, ninguno sabemos cuándo llegará la enfermedad, ninguno sabemos cuándo llegará la escasez. Pero si nos hemos entrenado en la fe, vamos a ser capaces de vencer. Entonces necesitamos creer. Y lo último que necesitamos hacer en el ejercicio de la fe es confesar. O sea, oímos, meditamos, creemos y luego confesamos. Con nuestros oídos primero escuchamos, meditamos en nuestra mente, creemos en nuestro corazón y luego confesamos con nuestra boca. Ese es el proceso de la fe. Para ejercitar nuestra fe necesitamos confesar las palabras de Dios. Cuando confesamos lo correcto, dejamos de hablar nuestras propias palabras y empezamos a hablar las palabras de Dios. Un buen discípulo necesita empezar a hablar las palabras de su maestro. El buen discípulo no es aquel que anda diciendo siempre sus rollos, ¿no? Hablando de sus ondas, sacando sus conclusiones y hablando lo que cree simplemente. Un discípulo bueno es aquel que ha escuchado a su maestro suficiente, que puede emular, que puede hablar lo que su maestro dice. Y nuestro maestro es Cristo. Nosotros no podemos nada más hablar lo que se nos ocurre. Hablamos lo que Cristo dice. Hablamos lo que la palabra dice. Ese es un buen discípulo. Hablamos lo que la palabra dice. ¿Eres tú capaz? ¿Somos capaces de hablar lo que la palabra dice o ni siquiera la conocemos? El viernes en el grupo estábamos hablando, ¿no? Y un versículo muy conocido que la mayoría lo sabemos, a lo mejor no lo sabemos totalmente bien, pero el versículo que dice, ¿no? Que id por todo el mundo y predicar el evangelio. Cuando les digo ¿quién se lo sabe? Y todos así como que patinamos. Y luego Aín, ¿cuántos años tiene Aín? 4 años tiene Aín. Y Aín no lo dijo, se lo sabe todo el versículo completo, entero, ¿no? Y clarito y bien dicho. Y dices, wow, una niña se sabía la palabra, conocía la palabra. Y tú pudieras pensar, no es tan importante, para eso tengo una Biblia, para eso le puedo hablar aquí al Google que me diga dónde está. Pero sí es importante, aunque no sepas exactamente el lugar, pero necesitas conocer la Biblia. De otra forma, ¿cuál armas vas a tener? ¿Cuál fe vas a sacar cuando llegue la adversidad? Tenemos que escuchar la palabra, meditar la palabra, creerla y luego empezar a confesarla, a hablar la palabra. Porque no puedes confesar algo que no crees, ni algo que has meditado. No puedes. Cuando le preguntas a alguien, oye, ¿qué dice en Romanos 10:9? Lo acabamos de poner. Pero si no lo sabes, no lo puedes decir, ¿verdad? Es así de sencillo. Mire, tú y yo podemos tener bien buenas
¿cómo se dice? Bien buenas aspiraciones, ¿no? Muy buenas intenciones. Pero si no tienes la palabra, si tú puedes tener buenas intenciones y decir, no, yo traigo un escudo aquí, lo traigo, no lo ve nadie, pero aquí lo traigo. No te sirve. Tienes que tener la verdadera, la sustancia, que es la palabra de Dios en nuestro corazón, atesorada en el corazón, hecha viva por el Espíritu, para que la podamos confesar. Romanos 10, el versículo 10, la segunda parte del versículo que leímos ahorita primero. Dice la primera parte que leímos que si creemos en nuestro corazón somos declarados justos. La segunda parte dice, y Dios es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Crees en tu corazón y declaras con tu boca, dice la versión de la Reina Valera. Crees en tu corazón que Jesús es el Señor y lo declaras con tu boca. No nada más lo crees, sino que lo declaras. Requiere una confesión, hablarlo. El otro versículo, la primera parte dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La primera parte, si declaras abiertamente. No nada más necesitas escuchar. Para levantar el escudo de la fe cuando llegue la batalla, necesitas haber escuchado, necesitas haber meditado, necesitas haber creído y necesitas confesar la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios. ¿Qué son las palabras que salen de nuestra boca cuando llega la adversidad? ¿Qué es? Es primero enojo, ira, desánimo, palabras negativas. ¿O es la palabra de Dios que se ha anidado en nuestro corazón? Es la palabra de Dios que se ha hecho verdad en nuestra vida. ¿Qué es? Cuando hay una enfermedad, ¿qué es lo primero que declaras? ¿Que el Señor te va a sanar? ¿O que ya te vas a petatear? No. Tenemos que creer la palabra para poderla recibir en nuestro corazón, para poderla hablar, para poderla confesar. Así es como ejercitamos en la fe. No es nada más decir, yo tengo el escudo, voy a ejercitar. Necesito ejercitar esa fe, escuchando, meditando, creyendo y luego hablando la palabra del Señor. El escudo de la fe es capaz de guardar toda tu vida. El escudo de los soldados estaba diseñado para que los guardara enteros, completos. Se podían cubrir desde los pies hasta la cabeza. Por eso era como una puerta, por eso es la misma palabra. No debería de atravesar nada de ahí, porque una vez que atravesaba hay otras partes, aunque tenían la coraza, aunque tenían el casco, hay partes vulnerables. Por eso es que el escudo, dice el apóstol Pablo, antes que cualquier otra cosa o por sobre todas las cosas, levanten el escudo. El escudo de la fe protege la cabeza. Cuando viene la duda y la mentira de Satanás para distorsionar la verdad de la palabra de Dios, o cuando viene para decirte la mentira del enemigo, el escudo de la fe protege nuestra mente, porque si está anidada la palabra del Señor en nuestro corazón, vamos a poder defender nuestros pensamientos. Muchos de nosotros batallamos con pensamientos. Hay gente que batalla mucho con sus pensamientos, y una de las razones es a que se está exponiendo más que la palabra de Dios. Necesitamos ser expuestos a la palabra para poder vivir en fe. El escudo de la fe guarda el corazón. Cuando los dardos de fuego vengan en contra del corazón para llenarlo de inquietud en el día de la adversidad o en el día de la prueba. ¿Quién no ha pasado por un tiempo difícil de prueba en el que tu corazón siente que no hay salida y se empieza a llenar de inquietud o de ansiedad? El escudo de la fe está para guardar el corazón de esos dardos de fuego.
poniendo la palabra del Señor ahí claramente en tu vida, y que puedas meditar y decir: Él me guardará en completa paz si en Él persevero. El Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Tú y yo necesitamos ser capaces de recitar la palabra del Señor. Como les digo, a lo mejor no te vas a saber el capítulo y el versículo, pero necesitas recitar la palabra de Dios. No vayas a decir: ayúdate que yo te ayudaré. En alguna parte de la Biblia dice. No, eso no dice la Biblia. Pero sí necesitas saber lo que la palabra dice. Y a lo mejor ni tanto necesitas saber quién lo dijo en la palabra. Si lo sabes, qué bueno. Pero necesitas saber lo que la palabra dice, lo que dice de ti. ¿Qué dice la palabra de Dios de mí? El escudo de la fe guarda las rodillas y los pies cuando nos ataca el desánimo y Satanás nos quiere hacer pensar que es en vano orar porque Dios no nos escucha. Te puedes cubrir. Los soldados podían cubrir sus pies también con el escudo. Cuando venga la adversidad y empiezas a orar, pero el enemigo te ataca y te dice: nadie te escucha, o es en vano lo que estás haciendo, el escudo de la fe necesitas tenerlo bien puesto y poderlo levantar, y que puedas decir audiblemente: la fe del justo puede mucho. La fe del justo puede mucho. Si 2 o 3 oraren y se pusieren de acuerdo, yo oiré desde los cielos y haré todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, yo lo haré. Necesitas conocer las promesas de Dios, el escudo de la fe. Necesitas ejercitarte en la fe. Pónganse de pie. Yo no sé en qué lugar estés del ejercicio de la fe. A lo mejor lo que ahorita necesitas empezar a hacer, primero que nada, es escuchar, a oír la palabra de Dios. Y ya estás en el lugar correcto para escuchar la palabra de Dios. Sigue viniendo, sigue esforzándote, porque la realidad es que muchos de nosotros tenemos una vida muy ocupada. Pero al menos di: Señor, nada me va a privar del domingo llegar y escuchar tu palabra, del martes ir a orar, del viernes estar en el grupo. A lo mejor no tengo más tiempo en la semana, que yo creo que pudiéramos hacer siempre más tiempo, pero a lo mejor estás ahí en empezar a escuchar. Algunos de ustedes están un poquito más adelante. Vienes siempre, ahora necesitas empezar a escuchar por ti solo. Empezar a escuchar la palabra, a leerla audiblemente, o que la aplicación te la lea y tú la escuches en tu camino al trabajo, en el trabajo, en las noches. A lo mejor ahí estás, en empezar a escuchar más la palabra de Dios y menos el show de Piolín. No sé si todavía sale el show de Piolín, a lo mejor ya ni sale. O lo que sea, ¿no? El show de la mañana, o quién sabe qué cosas escuchamos. A veces ni escuchamos nada. Yo me he dado cuenta que a veces voy al trabajo media hora manejando y ni escuché ni música, ni escuché nada, y nada más iba pensando puras cosas que nada que ver. Mira ese carro morado, mira aquel amarillo, mira este se me metió, y se te pasa el tiempo pensando nada, así nada más. Y luego ya caigo en cuenta y digo: no quiero perder el tiempo, ¿no? Pongo a escuchar la alabanza, adoración, o pongo y me pongo a escuchar la palabra de Dios. No sé qué estás escuchando, pero necesitas escuchar lo correcto, la palabra. Escucha la palabra por ti solo. Escucha la palabra. Luego necesitas meditarla. Si necesitas escribir cosas y empezar a meditarla tú solo. Meditar lo que la Biblia dice. ¿Qué dijo? ¿Qué dice aquí? ¿Por qué dice esto? Estudiarla. Agarrar un libro más. Ir a buscar. ¿Por qué decía esto? ¿Está hablándome a mí en esta parte o estaba hablando a los de ese momento? Necesita meditarla, estudiar sus mandamientos, reflexionar en tus caminos. Y luego necesitas decidir creer.
Necesitas decidir creer y decir: yo creo a tu palabra. Creo a tu palabra, porque muchos de nosotros hemos escuchado mucha palabra, pero creemos muy poquita palabra. Hemos escuchado un montón de predicaciones, unos hemos leído muchos libros, unos hemos leído ya la Biblia varias veces o la hemos escuchado, pero a la hora de creer solamente creemos unas cuantas cosas. Y Jesús dijo que son bienaventurados, benditos los que escuchan la palabra y la ponen por obra. Y luego, una vez que llegamos a ese momento, a lo mejor tú ya has escuchado, has meditado, ahora empieza a hablar más la palabra con otros, contigo mismo, con tu casa. Empieza a declararla, ahora empieza a compartirla con otros. De eso se trata lo que hemos estado hablando. Ahora es el tiempo de que tú puedas ir y compartirle a alguien más, hablar la palabra de lo que Dios te ha puesto a ti, cómo Dios te ha ayudado. Algunos de ustedes tienen unos testimonios poderosos de lo que Dios ha hecho. No te quedes callado. Nabucodonosor estuvo al borde de lo peor lo peor. Por su rebeldía, el Señor lo hizo que se convirtiera en básicamente un animal. ¿Se acuerdan de la historia de Nabucodonosor en el Antiguo Testamento? Y andaba como un burro, dice la Biblia, comiendo, y le caía el rocío, comía hierba. Y luego el Señor lo restauró porque se arrepintió. Y cuando se arrepiente dice: conviene que yo diga lo que el Dios Todopoderoso ha hecho conmigo. Conviene que yo le diga a alguien, necesito decirle a alguien lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Qué ha hecho Dios contigo? Si a lo mejor tú no te has sanado de algo muy grande, a lo mejor no eras un super pecador, pero te digo algo: Dios te ha rescatado de una miseria segura sin Él. Tú puedes compartirle a alguien, empezar a confesar las palabras de Jesús. Ese es el ejercicio de la fe. Agarramos el escudo y estamos ejercitados en la fe, ejercitados en la fe, ejercitados en la fe, ejercitados en la palabra, ejercitados para defender nuestra propia vida, nuestra integridad, nuestro cuerpo, pero también para defender a otros, para cubrir a otros, para ayudar a otros. A lo mejor alguno de ustedes está ahí en ese lugar en el que ya no, el enemigo fácilmente te puede hacer caer, pero ahora tú puedes acarrear a otros, ayudar a otros, levantar la fe de otros. Vamos a venir delante del Señor en oración. Señor, levantamos nuestra vida delante de ti. Necesitamos que tú nos fortalezcas en la fe. Si alguien tiene necesidad de oración y quiere que oremos por usted, alguna enfermedad o dificultad, y quiere que oremos,